Aquí estamos la semana pasada, empezamos a ver lo que es, ¿cierto? Llegamos a esta parte de las mallas de extracción. Entonces, para introducir un poco el tema de las mallas de extracción, aquí se puede observar que hay una correlación entre el tamaño, la mediana del tamaño que aparece en el punto de extracción, fragmento para diferentes minas, y el espaciamiento que existe entre los puntos de extracción, medidos como metros cuadrados, como área. ¿Ya? Entonces hay una correlación bastante directa entre el tamaño, mientras más grande, más espaciados están. Piensen que esto es como el área de un círculo. Después vamos a ver, van a quedar súper claro con los dibujitos que vienen después, pero hay una directa relación, perdón, entre el tamaño de la fragmentación y el espaciamiento. Y esto lo vimos en la clase hace 3 clases atrás, con los experimentos, pues todo sale a partir de los experimentos. Fragmentos más gruesos, los modelos con arena, fragmentos más gruesos tienen elipsoides o tienen zonas de extracción, zonas de movimiento que son más anchas. Entonces permiten tener menos puntos de extracción o tenerlos más separados, que es lo mismo. Ahora, en el caso de una mina, la fragmentación, y es un tema, es uno de los grandes temas junto con el tema de los esfuerzos, el flujo y la fragmentación, es un tema porque hay una curva granulométrica, no es un tamaño homogéneo, este podrá ser la mediana, está caracterizado generalmente también por el P80, son fragmentos de todo tipo, ¿ya? Más grandes, más chicos, hay una curva granulométrica asociada, y aquí no hay intervención de explosivos. Entonces, esto es cómo fragmenta el cerro, según el método de caving, de lo que habíamos conversado en las últimas clases, y de las características de la roca, principalmente, ¿ya? Entonces hay poco control. Hay una fragmentación primaria que es apenas ocurre el caving, y después hay procesos como de conminución, una fragmentación o un quiebre como secundario, que la misma roca adentro funcionan como una especie de... Se van golpeando entre ellas mientras van descendiendo hasta llegar al punto de extracción, donde hay un proceso de reducción de algo de tamaño, y lo que ustedes pueden medir es eso, lo que sale finalmente abajo en el punto de extracción. Y eso es lo que les interesa para el diseño, lo que les interesa para el carguío, para las palas, para los callos, para el tamaño de los piques, de todo. Entonces, el paper de mallas de extracción, que yo les dije que algún día se lo iban a tener que leer, algún día se lo van a tener que leer, mejor dicho. Aquí hay un breve resumen, para que lo entiendan. Cualquier cosa que quieran ver en detalle, ahí pueden ir bien explicado. Parte de primero explicar que hay diferentes configuraciones de elipsoide, ¿ya? Donde, visto en planta, podría ser justamente este elipsoide que hablábamos, de producto de que se genera una extracción, que hay un flujo, se genera un elipsoide. Estos elipsoides uno los puede ubicar de una u otra manera. Ya habla de 3 tipos. En una configuración cuadrada, triangular o mixta, ¿ya? Y esto veanlo así como, por ejemplo, si esto está visto en planta, si están apilando, por ejemplo, latas de bebida, latas de cerveza en el refrigerador, así es bien difícil porque se van a caer, ¿cierto? Y tampoco optimiza el uso del espacio, ¿no? De hecho, naturalmente no se apilan así las cosas, sino que naturalmente se apilan así. Y esto tiene un mejor uso del espacio. No sé si... Ya no me acuerdo en trabajo de físico-química, ya no sé si es en físico-química, que hay una parte que tiene que ver con el empaquetamiento, ¿ya? El grado de empaquetamiento de las moléculas. Básicamente es cuánto ocupan encerrados en un área, cuál es el espacio efectivo que están utilizando. Esto es un concepto bastante similar. En el caso de la malla o configuración cuadrada, y es cuadrada porque los centroides de estos elipsoides forman un ángulo de 90 grados, tiene toda esta área A1 donde no se utiliza, ¿ya? Donde no hay ningún empalme, no se está utilizando eficientemente el espacio. En cambio, en esta otra configuración, que es triangular, porque los centros, si se fijan, ocupan un triángulo, y es como mejor ajusta, ¿cierto? Este es el mejor empaquetamiento de circunferencia.
esta área aún no se minimiza, pero sin embargo igual existe. Existe un área que no está utilizada porque es geometría, ¿ya? No existe otra posibilidad. Y está esta otra configuración que es una mixta. Se fijan, aquí están puestas así formando un ángulo recto, y aquí están formando un triángulo. ¿Ya? Como una configuración. Esta es un poco la base para la configuración final después de las mallas. Asumiendo que existen estas configuraciones. ¿Ya? Ahora, para caracterizar cada una de estas, se definen estos parámetros que están acá, que es la densidad, el ángulo entre los ejes, el área del diseño, la sustentación, la anisotropía y la distorsión. Y finalmente van a ser esos los parámetros con los cuales en este paper y en general uno evalúa si es buena o si no es buena otra malla. ¿Ya? Dicho eso, entonces, bueno, aquí están los resultados finalmente. A ver, primero asumen que tienen un radio, ese es el radio que hay que estimar de alguna parte. ¿Ya? Calculan cuál es el radio asociado al elipsoide. Y aquí están las diferentes configuraciones, y dentro de las configuraciones hay otras variantes, que vamos a verlo a continuación. Y aquí están los valores. ¿Ya? Entonces, y aquí está como el ideal. Entonces aquí pueden evaluar las diferentes, a partir de esto se evalúan las diferentes mallas y cuál es mejor y cuál es peor. Ya, ahora, la malla, que está basada en una configuración, pero la malla ya es ponerle básicamente la ubicación de las calles, dirección, ángulo entre ellas, el espaciamiento y eso, y el espaciamiento. Hay tres tipos principales. La malla cuadrada, que está basada en una configuración cuadrangular de elipsoides, ¿ya? No están ubicados así en esta configuración en ángulo recto. Generalmente se utilizó en el block caving roca secundaria. Cuando veíamos la clase pasada, esto es como configuración donde hay embudos. ¿Ya? No hay experiencias prácticas de esta malla en panel caving con traspaso de LHD, que es lo más utilizado. Esta malla, se fijan, no es la que tiene la mayor cobertura, por decirlo de alguna manera. Entonces, si es que este fuesen los radios de la distancia entre un elipsoide y el otro, podrían quedar o generar mucha área aquí entre medio, o pilares que o no van a recuperar, se van a fragmentar, pero a lo mejor no van a recuperar. Entonces tiene poca recuperación. A menos que modifiquen y los vayan achicando, vayan traslapando, que esas son las cosas que pueden ir haciendo. La malla tipo teniente es esta que está acá, ¿ya? Que está basada en una configuración triangular, ¿ya? Y eso se traduce en tener calles, ¿ya? Que son entre ellas obviamente paralelas, y las calles zanjas orientadas con un ángulo de 60 grados respecto a la calle, como se ve ahí. ¿Ya? Eso genera las calles zanjas, que serían estas que están aquí, las que están inclinadas, y las que son horizontales son las calles. Entonces, de cada calle, uno tiene un punto de atracción hacia un lado y hacia el otro, que están acá, que están asociados a bateas diferentes. ¿Ya? En el caso de la malla cuadrada, bueno, aquí también podría haber una batea sola, pero como les mencionaba y como vimos, si saben una lámina en la clase pasada, están asociados a un diseño con embudo. Y la malla tipo Henderson, que es esta que está acá abajo, es una configuración mixta, si se fijan, como está acá, que es triangular aquí y en esta es triangular entre los puntos que están en la calle, o sea, es óptima, o donde minimiza el área son en los puntos que están en la misma calle, pero en los puntos que están en la misma zanja, ahí tiene una configuración cuadrada. ¿Ya? Y eso también se traduce en una construcción diferente, un diseño diferente de las calles. Las calles siguen siendo obviamente paralelas, pero las galerías zanja tienen esta forma. ¿Ya? Donde tienen, ya no es una sola galería recta, sino que tiene dos ángulos. Una entrada, una parte recta y otra parte que también está en ángulo.
Esta es conocida como la espina de pescado. Aquí hay algunas variantes. Esto también es importante. Como la nomenclatura de las calles, cuando dicen, perdón, de la malla A por B, significa, el primer número es la distancia que existe entre las calles, la mitad. Entonces, una malla, por ejemplo, de 16 por 16, significa que la distancia entre calles son 32 metros. Y el segundo valor es la distancia que existe entre dos zanjas a través de la calle. Entonces, una malla de 16 por 16, por ejemplo, esta que está acá, si fuera 16 por 16, la distancia entre esta calle y esta calle serían 32 metros. Y el segundo número, el 16, sería la distancia que existe entre ese punto que está ahí, por ejemplo, y ese punto que está acá. O sea, la distancia entre dos zanjas a través de la calle. ¿Ya? A través de la calle. No es la distancia así, sino que es la distancia así. O aquí en la malla teniente también se ve mejor. Es esta distancia que está aquí. Es la distancia que ustedes pueden medir si caminan por acá por la calle entre un punto y otro. Uno podría pensar que sería la distancia, que de repente se confunde, que podría ser esta distancia, que es la distancia perpendicular entre dos galerías zanja. No, eso no es. Es esta distancia que está aquí, entre este punto que está acá arriba y este punto que está acá abajo. O sea, la distancia a través de la calle. ¿Ya? Y hay algunas variantes, por ejemplo, la herringbone o la offset herringbone, que está un poco desfasada, si se fijan. Aquí están enfrentados los puntos, aquí no. Eso mejora un poco la condición del pilar. Aquí queda una luz mucho más grande. El pilar que queda acá entre medio es el mismo, pero la luz, o sea, la distancia de este punto a este otro punto es diferente. Ahí es diferente. ¿Ya? No está el detalle, nomás de la malla cuadrada. Es la más simple en términos constructivos, es la más robusta en términos del pilar también. El pilar significa que genera aquí es mucho más, el más robusto de todas las mallas. Sin embargo, como son a 90 grados, aquí hay un tema. Los equipos mecanizados, como los LHD, tienen un ángulo de 60 grados porque es un ángulo de ataque para que la pala que venga por acá pueda entrar aquí al punto de extracción. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, voy a dibujar aquí una batea. La batea, si la ven en la parte de arriba, en la parte más arriba de la batea, debe ser algo así. Un cajón así, por ejemplo. ¿Ya? Y la parte de abajo, obviamente, está limitada hasta acá, ¿no? Hasta acá. ¿Ya? Y esos puntos que están ahí son los, la podría ser más acá, más arriba, son los centros de los puntos de extracción. ¿Ya? El centro. Entonces, una batea comparte dos puntos de extracción en calles diferentes. A este punto se accede por aquí y a este otro punto se accede por la otra calle vecina. Y está la distancia entre las calles y la distancia entre las zanjas. ¿Ya? La distancia entre las zanjas. Si tienen duda, vayan preguntando. De un layout en North Park con malla herringbone, como se vería, aquí están las calles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calles, que tributan a un chancador centralizado. ¿Ya? Entonces los equipos LHD, aquí en esta configuración de malla, y eso es una de las características también de por qué una u otra, el equipo LHD siempre opera mirando hacia allá. Mirando hacia allá. ¿Se fijan? Porque de otra manera no puede entrar al punto de extracción. Siempre hace así, o hace así, o hace así. Entonces, no necesita darse vuelta el equipo. Y una vez que hace, por ejemplo, saca aquí mineral y después lo transporta por la calle hacia el chancado. ¿Ya? Ustedes saben que el operador del LHD va sentado mirando de lado.
pero no necesita dar vuelta el equipo. Lo que no ocurre con la malla, con la malla, bueno, con la malla teniente, por ejemplo, donde sí tienen que dar vuelta el equipo. Porque para un lado se puede acceder y para el otro lado no se puede acceder. Otro momento donde se vea mejor eso. En este caso que está acá, por ejemplo. ¿Ya? En este caso que está acá abajo, aquí si se fijan, por ejemplo, si la pala, esta es la calle, la pala cuando está mirando hacia allá, hacia arriba, solamente puede extraer de ese punto de extracción o de ese punto de extracción. Si quiere sacarlos del otro lado, tiene que ir a darse la vuelta y ahí opera por el otro lado. ¿Ya? Ahora, constructivamente, la malla teniente es mucho más fácil de desarrollar que cualquiera de las otras mallas, porque tienen que hacer galerías que son rectas. En este caso, o en este tienen que hacer estas curvas que están acá y esas cosas son más... Eso hace que constructivamente tenga más interferencia, sea más lento también, sea más complejo, pueda ser más complejo. Este es el mismo dibujo, pero el plano más bonito. Bueno, aprovechamos de ver algo de infraestructura también. Están las calles, la zanja, esto es para todos, es lo mismo. La estación de Chancao, los accesos, algunas cabeceras, a una rampa principal, aquí se van al otro lift. Generalmente también hay una cabecera por el otro lado, y aquí está, bueno, hay un overpass ahí, aquí hay algunas infraestructuras, servicios, baños, están por ahí. ¿Qué más? Hay un montón de frontones, la ventilación debe estar por acá, ahí está, el pique de ventilación, ¿cómo se ve por acá? Como se ven ahí, hay no solamente la infraestructura que está en el layout, sino que hay un montón de frontones y otras cosas para darse vuelta, subestación eléctrica aquí, aquí está el frontón donde está puesta la subestación que alimenta con energía a este sector. Hay otras cosas que desarrollan. Este otro detalle, lo mismo, aquí en este caso, por ejemplo, la distancia entre calles son 30 metros y la distancia entre zanjas son 15, por lo tanto, es una malla 15 por 15. Igual yo he visto que le dicen 30 por 15 o 15 por 15. No sé, igual hay que... Mejor preguntar, si uno tiene la duda, preguntar. En este caso lo mismo, 15 por 15, 30 por 15. El caso de la malla teniente, la particularidad, como decía, es que las galerías zanja, las calles zanja, están orientadas 60 grados respecto a las calles, por lo que le explicaba del LHD. Entonces ahí quise clarito como dos puntos de extracción tributan a una misma batea, una misma zanja, pero están opuestos por las calles. Bueno, y aquí en este diseño son todas tangentes. Entonces, un poco esa es la primera parte del paper, y la segunda parte del paper es la operativización de las mallas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este caso es una malla de 15 por 20, ¿ya? Se fijan 20 metros entre las calles y, perdón, 30 metros de distancia entre las calles, o sea, 15, y 20 metros distancia entre galerías zanja, ¿ya? Una malla de 15 por 20. Y aquí el tema es que el elipsoide, el elipsoide, tiene un diámetro de 8,66, un poco más grande, por las características de la roca. ¿Ya? Así como ese es el diámetro que va a tener. Entonces, eso hace que exista un traslape. Ya existe un traslape, lo cual podría ser bueno, o uno podría también pensar en estirar a lo mejor las mallas. Y también está sujeto a esto. ¿Cuál es el dimensionamiento que tiene que tener la calle? ¿Ya? El ancho de la calle, de la galería de producción y también de la galería zanja. Eso. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, el mismo caso, el 15 por 20, y aquí está la malla 15 por 20, pero operativizada con un LHD de 6 yardas cúbicas, y aquí está operativizada con un LHD de 13 yardas cúbicas.
¿Y por qué la diferencia? ¿Ya? ¿De qué depende el equipo que hace que esta configuración cambie? Si el tamaño del elipsoide, en teoría, no tendría por qué cambiar. Ya, lo que pasa es que el equipo es el que determina el tamaño del equipo, obviamente mientras más grande el equipo, más largo, y esa es la distancia donde se genera como el centroide del elipsoide. Entonces, en este caso, o veamos el caso acá atrás, en este caso un equipo de 6 yardas cúbicas carga o genera ese elipsoide más afuera, a 9,4 metros, porque es la distancia del equipo, a 9,4 metros del eje de la galería calle. ¿Ya? Ahí que se genera, aquí es donde se empieza a generar este elipsoide. Si le ponen un equipo más grande, de 13 yardas cúbicas, que es un poco más largo, mide 11,8 metros, el centroide del elipsoide está más adentro en la galería. Entonces se traslapa con el que está por el otro lado, pero a su vez se aleja del que está al otro lado de la calle. ¿Ya? El radio no cambia, el radio es el mismo, siguen 110 metros, pero se empiezan a traslapar encima de la zanja, porque estos puntitos, estos centros, son los que se corren. Si se fijan, aquí eran 11,8 metros y antes eran 9,4 metros. ¿Ya? Y eso es por el tamaño del equipo. Y la galería también cambia, porque estos eran 4 metros para el equipo chico, y para el equipo más grande necesita un tamaño más grande, 4,5 metros. Entonces, eso hace que se distorsionen las mallas, en este caso, que se traslapen a través de la galería zanja, pero que se separen de la galería de la calle de producción. Esto que Profe, implica como en la recuperación de las reservas, porque se generan estos pilares que en altura se conectan. ¿Ya? O sea, son pilares remanentes, no llegan hasta la topografía, no llegan hasta arriba. Después hay unas secciones transversales, lo vamos a ver. Aquí hay una sobremezcla o una sobre... una pregunta. ¿Las ¿Sí? bateas quedan iguales, aunque cambie el tamaño del equipo? Lo que pasa es que la batea es un diseño que tú construyes con Ya, PIT. Entonces eso no te sí. cambia con la extracción. Eh, Pero o si se sea, están por moviendo los ejemplo, puntos de extracción, eso es lo que está moviendo al final. El lugar donde yo extraigo, no el diseño de la batea, no. exactamente. Tú estás, independiente del diseño, si tú le cambias el equipo, lo que estás haciendo es, para un diseño que ya está, imagínate que el diseño ya está, si le pones un equipo corto, el centroide de este elipsoide se va a generar más adentro. En cambio, si le pones un equipo más largo, o sea, perdón, si le pones un equipo corto, va a ser más afuera, va a ser más afuera, va a ser más cerca de la calle, donde se genera este centroide. ¿Ya? Entonces, hay un balance entre lo que dice el cerro, lo que dice la roca, que sería, por ejemplo, que sería esto. ¿Ya? Esto es lo que dice el cerro. El cerro dice, tienes un elipsoide de 10 metros, por ejemplo. ¿Ya? En este caso sería 10 metros. Eso, así como con la fragmentación, ese es el elipsoide que vas a generar. Ya, Entonces, el ese radio ideal, viene determinado, sí. hay Por la unos roca, gráficos, sí. hay unos gráficos Sí. que lo van a ver con la Connie en la auxiliar. ¿Ya? O, bueno, eso lo voy a mostrar también, pero van a hacer el ejercicio con la Connie. Entonces, a partir de la roca, te dan los 10 metros, que es básicamente lo mismo que nace a partir de los ejercicios, de los modelos con arena y esas cosas. ¿Cachai? A partir de la fragmentación, de un montón de cosas, te dice ya, 10 metros. ¿Ya? También depende del ancho de la galería, ¿sí? Depende de este ancho que está acá. Ya, pero esos 10 metros que se generen aquí o que ese círculo se mueva un poco más arriba, un poco más abajo, depende de dónde se hace el carguío. Y ese carguío depende de la pala, depende del equipo, si es más largo o si es más corto. Entonces, si es más corto que aquí o si es más largo es acá. Ahora, en el pensamiento lógico del diseño, ¿qué es lo que uno debería pensarlo? Más que en este razonamiento que les he dicho ahora para que se entienda el problema. Uno tiene que diseñar cuál es la malla, el diseño, el dimensionamiento de la galería y el dimensionamiento del equipo que mejor se adapte, que sea, de nuevo, técnico y económico. Técnico porque no pueden meter una pala grande en calles chicas, ¿cierto? Económico porque también tienen que tratar de maximizar la recuperación de las reservas, pero ojo, pues equipos muy grandes va a ser que tengan calles muy grandes y este pilar que está aquí a lo mejor se achica. Y puede ser que se les caiga el factor de seguridad, por ejemplo. ¿Ya?
Entonces va a ser importante, hay un balance ahí entre recuperación, geomecánica, dónde están cargando. Puede ser, por ejemplo, que este sea el caso que es el que vayan a escoger, porque los pilares a lo mejor son los más, son, ¿cómo se llama? Son los pilares que les dan que sean los más robustos, no pueden achicarlo. Tienen una pala que es lo suficientemente grande como para que sea productiva, una pala de 6 ahora es chica, una de 13 más grande, obviamente cargan más en menos viaje. Y asumen a lo mejor que van a tener esta pérdida aquí de recuperación, que finalmente en la altura igual se van a terminar conectando porque van a estar considerando que hay un flujo gravitacional ahí que en algún momento baja todo, desciende todo. ¿Ya? Este es el mismo caso para una malla operativizada, una malla 17 por 20, entonces la distancia entre calle es 34 y la distancia entre los puntos 3 de la calle son 20 metros. Y está operativizada con la distancia, aquí se ve el LHD que está cargando. Entonces uno asume que el LHD, donde carga, que es con todo el equipo metido dentro de la galería zanja, ahí se genera el punto donde se origina este elipsoide que viene dado por otras cosas, que son 10 metros. ¿No? ¿Se entiende la problemática y un poco la metodología? ¿Sí? ¿No? Yo creo que es importante esto. Así que me gustaría que si tienen dudas, pregúntenos. Aquí vienen dos imágenes que de repente son difíciles de entender. Es para captar cómo es el diseño de la... Realmente hemos visto pura vista en planta. Estos son unas secciones a través de la calle. Esta se ve mejor. Es una sección, la sección A. Si se fijan, estas son las calles. Estas son las calles que están horizontales. Y esta es la galería zanja. Entonces, la sección A mira a través de la galería zanja, ¿ya? O mira a lo largo de la batea. ¿Ya? Aquí arriba está la batea. Y la sección B mira transversal, al otro lado de la batea. ¿Ya? No mira a través de la galería o de la calle de producción, sino que está mirando porque la galería... Siempre digo, este mono tengo que ponerle voy a poner la batea aquí. Se fijan, son como, estas serían como las bateas de los cajones, ¿ya? Cosas así. Entonces, una está mirando aquí como de manera transversal a la galería y la otra está mirando a través de la galería zanja. ¿Y por qué esto? Porque es para ver los pilares, ¿ya? Y aquí, si no lo entienden a la primera, les pido que después a lo mejor con más tiempo, cuando vuelvan a mirar esta presentación, si es que alguna vez la vuelven a mirar, ven una mirada a estos monos, ¿ya? Porque aquí es donde está el famoso crown pillar, ¿ya? Aquí está el famoso crown pillar. Se fija que el corte A que está acá, y lo que están viendo ahí, el crown pillar, este pilar está acá arriba. ¿Ya? La roca que queda ahí arriba, ahí está el crown pillar. Esta es la galería, la calle zanja. ¿Ya? Esta es calle producción, calle producción, calle producción. Entonces, cada uno de estos es un punto de atracción. Esto es un punto de atracción y este es el otro punto de atracción que está al otro lado de la calle. Aquí está la batea. Aquí está la batea. Entonces lo que está acá arriba es el pilar. Y el mineral obviamente fluye por aquí y lo recuperan acá abajo. Entonces el tamaño de la pala, lo que conversábamos delante, el tamaño de la pala depende hasta dónde llega la pala para saber si aquí se genera el elipsoide. Aquí se genera el elipsoide en este punto. Y por el otro lado en este otro punto, y en algún momento se mezclan y se juntan, o es más adentro o más afuera. Ya. Lo importante que tiene esto, este crown pillar es el pilar que protege que está encima de la calle de producción, también son los parámetros de diseño de la batea, que alguien preguntaba, que se fijan, hay un montón. Está este ángulo que está acá arriba, que tiene que ver con la visera, obviamente la altura, que es la distancia entre el nivel, acá arriba está el nivel de hundimiento, entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción, obviamente la longitud de la batea, desde aquí acá arriba, pero desde acá arriba hasta acá arriba también. Y en el otro corte se ven los otros pilares, ¿ya? Que sería como el pilar de la zanja,
Y también los otros parámetros. Aquí en la batea estamos viéndola hacia el otro lado, a lo largo. ¿Ya? También tiene un ancho, que tiene un largo y tiene un ancho. También tiene un ángulo. Este ángulo de aquí es diferente. Imagínense que por un lado tienen un ángulo y por el otro lado de la batea pueden tener otro ángulo, no tiene por qué ser el mismo. Y acá arriba, en la parte de acá arriba, esta distancia que existe entre dos bateas conjuntas. O sea, las bateas no están, en este caso, no están tangentes. ¿Ya? Se fijan, los cajones, si uno los mira desde arriba, no llegan juntos. ¿Ya? Ninguno de los dos costados de los cajones. Esto puede ser un poco complejo entenderlo, y una vez que ya más o menos lo tienen claro, podrían llevar a interpretarlo en un 3D como este. Tampoco es tan claro. Pero aquí está la galería de producción, galería de producción, galería de producción. Entonces, arriba de la galería de producción, y aquí está la galería de zanja, un punto de extracción, el otro punto de extracción por la otra calle, y la batea que se forma acá arriba. ¿Ya? O sea, la batea que forman, que diseñan. El ancho o el largo de la batea, el ángulo, la visera que está acá. Ya, todo eso son parámetros de diseño. Ahí se ve eso que lo que les decía recién, que no quedan, las bateas no quedan justo así tocándose unas con otras, no necesariamente, es una cuestión de diseño. Y acá arriba va la galería de hundimiento. Está justamente la galería de hundimiento. Entonces, de la galería de hundimiento también se generan, o pueden generar, algunos tiros o perforaciones para generar la parte alta de la batea. Además del hundimiento. De aquí para arriba es el hundimiento. ¿Ya? Esta es la cota del UCL, ahí dice, nivel de hundimiento. Esta es la cota del UCL. De aquí hacia arriba sacan la primera tajada que va a iniciar el proceso de caving. Son muy enredados estos monos, ¿no? El mismo con un poco más de detalle. ¿Lograron entender algo o los confundimos? No se entiende, pero igual sería bueno ver por dónde va el elipsoide. Va arriba de esto, ¿no? Se forma justo arriba de la batea. Se genera aquí abajo, po. A ver. Se genera aquí abajo, justo aquí. En este caso se genera aquí. Sí. Se genera aquí uno. El otro se genera acá. Que está un poco traslapado. Se genera acá. Y esto hay que darle un volumen. Y del otro lado, de la otra batea, se genera por acá arriba otro. La de atrás. Y obviamente esto se puede. La idea es que se toque. O que maximizar el punto donde se tocan. Entonces, lo que les mostraba en la otra lámina cuando empiezan a distorsionar las mallas es que en general estos elipsoides en la zanja generalmente se traslapan. Generalmente ocurre esto. Pero con el punto de extracción que está al otro lado de la calle, acá, al otro lado de la calle, que está aquí, no sé, porque falta el dibujo, a lo mejor está así. Está por acá. Entonces hay una distancia en la cual existe este que va a ser como pilar que va a quedar aquí, de material que igual se fragmenta, igual se quiebra, pero que queda remanente, que no lo recuperáis. Y de una cierta altura para arriba, de la altura de interacción hacia arriba, ya empieza a descender todo de manera pareja, entonces se recupera todo para arriba. Pero este triangulito que está aquí, que lo pinté ahí con amarillo, pero lo voy a pintar mejor rojo. No sé si este es el mejor mono para dibujarlo. Este podría ser. Me falta uno. Este que está acá. Vamos a ocupar los mismos colores. Entonces tenían los del lado de acá, de la calle, y por aquí están los del otro lado. Ahí están los del otro lado. Entonces te queda, lo que les decía es que les queda esto que está acá arriba, este triangulito que está acá arriba, ¿ya? De material que eventualmente puede o no puede fragmentarse, depende del ángulo del ángulo de quiebre, va a depender del ángulo de quiebre. Pregunta, ¿ese material no está fragmentado o no fluye? A y B. A y B. Claro, podría
que pasa es que acá arriba me falta el nivel de hundimiento, está la galería del nivel de hundimiento, entonces es arriba del nivel de hundimiento. La gracia es que tú de aquí puedes medir igual, po. O sea, podría ir a lo mejor en algunos casos podría ir a medir. Ya, pero este material que está acá podría ser poco en relación a altura, no sé, 20 metros, por ejemplo, a 15 metros. Pero si lo miden para cada uno de los puntos, en todo el diseño, esos 15 metros igual puede ser harto tonelaje, harto volumen. ¿Ya? No sé, puede pegar, o sea, en algunos puntos te va a bajar la recuperación minera. Lo ideal, obviamente, es disminuirlo. ¿Ya? Si lo juntan lo suficiente, efectivamente, este punto que está aquí no va a ocurrir y los elipsoides se van a terminar tocando en algún punto. Pero eso significaría que este pilar que está acá, que es el ground pillar, esta dimensión de acá es menor. Po. Y ustedes saben que el diseño del pilar depende del ancho del pilar. ¿No? Entonces, este es el pilar que tiene que, este es el pilar que está encima de la galería de producción. Pues este es el que tiene que tener un factor de seguridad. Ok, de acuerdo al diseño. ¿Ya? Ya, bueno, entonces el paper ahí habla bien en detalle todo esto. Este de aquí lo puse aquí porque encontré mejor aquí el diseño. Ah, y aquí está puesto el nivel de hundimiento también acá arriba. Se fijan, aquí está la galería de hundimiento. Es un 3D que no se ve muy bien. Ya, pero estas son las variables que son de diseño. ¿Ya? Si fijan aquí el tipo, la variable aquí también, o sea, batea decaédrica, y cada uno de estos parámetros son los que hay que calcular para el diseño. ¿Ya? Para un diseño ya bien detallado. La galería de hundimiento, la galería de producción, el espaciamiento, ese ángulo que está ahí, el ángulo que está acá arriba, la altura de la batea, todo eso. Este ángulo también tiene que ver con para que escurra el mineral, ¿no? La distancia, todas esas cosas. O sea, hay un diseño bien importante aquí. Y aquí están los parámetros del pilar. ¿Ya? Y con estos parámetros del pilar pueden calcular el factor de seguridad. Y todo esto en función de un tipo de LHD. Entonces, si se fijan, está todo relacionado. El flujo te va a decir cómo va a ser los elipsoides, la malla, qué malla van a utilizar, el tipo de equipo que van a utilizar, la estabilidad. Ahí hay que hacer un ejercicio de cálculo de beneficio, de estabilidad, técnico-económico. Ya, bueno, siguiendo un poco, esto lo paso un poco más rápido. Reducción secundaria, como la roca aquí no sale fragmentada por explosivos, generalmente hay procesos de reducción secundaria que pueden estar en el nivel o en un nivel específico de reducción secundaria. Y yo les mencionaba que habían hartos traspasos verticales, porque como son muchos puntos preparados, equipaseados en el área o en el footprint, pero tienen que ir, tratar de converger hacia un sistema de manejo de materiales que esté en un puro nivel, ya sea camiones, trenes, correa. Hay mucho traspaso vertical, y este traspaso vertical, el diseño depende de la fragmentación. ¿Ya? Una regla como para empezar a iniciar es que el diámetro del traspaso tiene que tener de 2,5 a 3 veces el diámetro de la partícula mayor. ¿Ya? Entonces, si tienen fragmentaciones, como veíamos en una de las primeras láminas, del orden de 100 centímetros, 1 metro, deberían tener traspasos de al menos 3 metros de diámetro. Entonces aquí reducen, y obviamente este traspaso puede ser más chico, podría ser más chico. O sea, ese es el mínimo para que no formen un arco estable. Para que las partículas no formen un arco estable y no se transcriban. Hay el diseño de un martillo encima de una parrilla, el pique. Esto tiene que ver también con las obras de preparación que hay que realizar en el footprint. Si se fijan aquí, no solamente un pique de 3 metros, sino que un pique, hay que ir un brocal, hay que hacer obras civiles, hormigonar, poner la parrilla, la estructura para el equipo, hay que reforzar esta parte, obviamente montar el equipo. Este puede ser un equipo fijo, móvil, telecomandado. Pero son obras que hay que realizar que son parte de las construcciones mismas. Un equipo móvil también puede ser. Y que hay una foto de un martillo hasta en la parrilla, o sea, todas las partículas que pasan por esos hoyitos pasan para abajo nomás, y si no las otras las tiene que, con el martillo pica roca las fragmentas hasta que pasan por ahí.
Fortificación, en el caso de los puntos de extracción, puede ser súper pesada. Marco, hormigón, pernos, cable, malla. ¿Por qué? Porque esta infraestructura que está aquí les puede durar 4 años, 5 años, tienen que cuidarla. Por aquí es donde fluye el mineral y la pala entra a cargar, entonces tiene que ser robusta. Y obviamente si la pierden, pierden todas las reservas que están acá dentro. Todas las reservas. Hay otra foto donde se ven los marcos, no se fijan, ahí están los marcos. Aquí, por ejemplo, eso para proteger también la visera. El mineral viene fluyendo desde arriba, entonces esa es una de las partes que más se desgasta. Y pueden ver un poco la escala también entre lo que es el punto de extracción. Me da la idea de que eso es un punto que no está en una foto esta, que no está abierta. Aquí se fijan, está el punto construido, pero no está incorporada a la batea, no está abierta la batea. O sea, ustedes podrían pasar por esa galería hacia la otra calle. Esto está visto desde la calle, y se fijan, no hay nada ahí, hay solamente el túnel. Todavía no se ha generado la batea. Ya, en términos de productividad, el sistema se mide en TPD por metro cuadrado. Ese es como el estándar. En general van con la velocidad de extracción 0,4, 1,2. Vamos a ver ahí unas tablitas a continuación. A ver, si uno ve el histograma de velocidad, pero antes que esto, ¿por qué TPD por metro cuadrado? A partir de la malla, uno podría considerar que cada punto tributa a un área, a la misma área. Todos los puntos tributan a la misma área. Entonces, el área total, si uno lo divide por la cantidad de puntos, le va a dar y los metros cuadrados asociados a cada punto de extracción. O se multiplican A por B de la malla, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, una malla, por ejemplo, de 15 por 15, tiene un área efectiva por punto de extracción de 225 metros cuadrados. Cada punto de extracción, uno asume que su área de influencia son el A por B. 15 por 15, 225 metros cuadrados. Entonces uno podría decir que de esos 225 metros cuadrados en base, por la densidad, uno podría construir la columna de mineral, el tonelaje de la columna de mineral. Entonces, al llevar a TPD por metro cuadrado, uno calcula o estima cuántas toneladas al extraer por un punto de extracción, multiplicarlo por su área de influencia, tiene las toneladas que extrae en el día. Y eso es del orden de 0,4 y 1,2. Con este indicador, uno independiza la malla. ¿Ya? No está en función de la malla. ¿Okay? Uno puede comparar entonces una mira que tiene 15 por 15 con una que tiene 17 por 17. Pero está llevando un indicador de toneladas por metro cuadrado. ¿Cuántas toneladas se están extrayendo por cada metro cuadrado? Y este indicador uno también lo puede llevar a altura. ¿Ya? Por ejemplo, con 1 tonelada por metro cuadrado, una TPD por metro cuadrado, llevándole una malla de 15 por 15, que son 225, serían 225 toneladas por día, por punto de extracción. ¿Ya? 225 toneladas por día, asumiendo, y para hacerlo fácil, una densidad de 2.25. Ahora tiene 225, 2.25, les va a dar 10 metros. 1 metro. 225 toneladas se extraen en un día. Si eso lo llevan a un área de 225 metros cuadrados, equivale a que subieron 1 metro por día. Entonces, una manera también de cómo se mide el crecimiento es por tonelaje extraído, pero también por altura de columna. Entonces, con velocidades de 1 metro cuadrado día, en ese ejemplo que les di, cada día van a ir subiendo 1 metro, y sabemos que las columnas tienen, yo les decía que las columnas típicas pueden ser, no sé, 200, 300 metros. Entonces, a esa tasa de 1 metro cuadrado,
de 1 TPD por metro cuadrado día, podrían hacer la extracción completa de la columna y agotar el punto de extracción en, por ejemplo, 300 días. Ahora sí, pasó esto. 1 TPD por metro cuadrado día es una velocidad muy, muy alta. Muy, muy alta. En general andan más del orden de 0,3, 0,4, 0,5 en la historia. Y esto está controlado por algo que vimos hace 2 clases atrás. Al principio, ¿se acuerdan que los modelos con arena, una de las premisas es que ya está todo fragmentado? Entonces, abren ahí abajo la llave y empieza todo a fluir. Aquí no. Aquí se hace la socavación y empieza el proceso de caving, de propagación del caving, que está controlado al principio por la velocidad de propagación. Y esa velocidad de propagación dijimos que eran 100, 200, 300 milímetros por día. Por eso veíamos que ese indicador, había un gráfico en función del tipo de la roca, y lo típico era 200, 300 milímetros por día. Es harto menos que un metro. Es harto menos que un metro por día. Y eso ocurre mientras se va fragmentando o se va propagando el caving. ¿Ya? Hasta, vamos a ver por la relación, 1 a 3, hasta que se hace 1/3 de la extracción de la columna. Y ahí son velocidades bajas. Velocidades 0,2, 0,3, están en este rango que está acá. El primer tercio, y esto es bien genérico porque su 1 a 3 puede ser en el caso de Chucky 1 a 8, así que es mucho más rápido. El primer tercio de la extracción de la columna se hace a velocidades, ritmos más bajos, 0,25. 0,25 TPD por metro cuadrado. Y una vez que ya está fragmentado, ya no estás controlando la extracción por la velocidad de propagación, sino que por lo que pueda sacar el equipo, por la regularidad, por la uniformidad, por tu sistema de manejo material. Y ahí entonces se empieza a hablar de una etapa de régimen. ¿Ya? Ya está liberado el punto, entonces pueden ir a velocidades más altas. 0,5, 0,6 ppm metro cuadrado. ¿Ya? ¿Entendieron esto, no? ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo van los costos comparados con Rajo? Vamos a los costos. Hay que hacer mucho desarrollo previo, como les decía, desarrollo previo de infraestructura. Tienen que tener los piques, las chimeneas. Imagínense que son una mina muy productiva, Chucky. Por el caso Chucky. Chucky es una mina para 140.000 toneladas por día, que se va a explotar hasta el momento en 3 niveles. La cota primero es la cota 1810. Para llegar a la cota 1810 había una rampa de exploración, tuvieron que hacer un túnel de transporte, 7 kilómetros, un túnel correa, que tiene del mismo orden de magnitud, una piques de inyección, túneles de inyección, chimeneas de extracción, pero para 140.000. A pesar de que todavía no llegamos al régimen de las 140.000 toneladas por día. Hay que dejarlo hecho al tiro, en un principio. Entonces, todas las obras de infraestructura hacen que tenga un periodo de preproducción súper largo, 5, 6, 7 años, o más, dependiendo del tamaño de la mina. Y una vez que llegan al área productiva, hay que hacer la preparación del fruto. Y ahí, para los que ya vieron, entonces, las obras de preparación también se miden en dólares por metro cuadrado. En general, el concepto de tributar todo por el área es muy utilizado. ¿Verdad? Así como la velocidad de extracción, tonelaje en el área, los costos también, que no son infraestructura, sino que son propios de la producción. Este es un gráfico que probablemente lo han visto también, es la evolución, antes de ir a los datos de los costos, la evolución ¿cómo se llama?, de la producción. Aquí está, bueno, teniendo también puse 140, y la profundidad. Hay una estrecha relación, ya, mientras más estos métodos también han ido profundizando, también han ido haciéndolos más productivos. Ya, costo. Este es un ejemplo con una mina de 80.000 toneladas por día, donde de CAPEX hablan de 1.300 millones. Y esto está bien, 2009. Ahora, esto es CAPEX mina. ¿Ya? Aquí hay que ponerle la planta, hay que poner el tranque, hay que poner un montón de otras cosas que pueden significar el doble, pero 1.300 millones. 1.300 millones por una mina de 80.000 toneladas por día. Y costo de operación. ¿Ya? Costo de operación por una mina de 80.000
toneladas por día, aquí está bien desglosado, del orden de $5 por tonelada. Entonces, respecto al rajo, un poquito más, pero harto menos que un sublevel stoping, harto menos que un cut and fill, muchísimo menos que un cut and fill, está en el orden de magnitud de los rajos. ¿Ya? El orden de magnitud de los rajos de $1, $2 por tonelada de mineral, más el estéril que será, pasó en estéril mineral 2 a 1, $3, $4. ¿Ya? Como costo mina, pues este es costo mina, $5 por tonelada. El caso Chucky anda por ahí. Pero el caso Chucky, esto no fueron 1.300, pero 3 o 4 veces ese costo. Este $5 por tonelada, debiese tenerlo aquí, está en la preproducción. ¿Ya? Y la preproducción se mide, ¿qué tiene que ver con los desarrollos? En verdad, como que mezcla varias de estas cosas. Se mide en dólares por metro cuadrado. ¿Ya? Dólares por metro cuadrado, que tiene que ver, por ejemplo, con todos los desarrollos que hay que hacer en el footprint, todos los túneles, todas las obras horizontales, todas las obras verticales, todas las excavaciones. Eso como costo de excavación, costo minero. Y eso debe ser más o menos el 50% del costo. El otro 50% tiene que ver con construcción de puntos de extracción, puntos de vaciado, lo que les decía de los brocales, la fortificación, carpetas de rodado en el footprint. Ideal poner todo hormigonado porque aumenta la productividad de los LHD. Los desarrollos de los otros niveles también están considerados. Hundimiento, producción, ventilación, inyección, extracción, transporte, intermedio, todo lo que está asociado al área misma de producción, como desarrollo y también como obras civiles, construcciones, montaje, ese tipo de cosas. Los desarrollos, como les digo, verticales y horizontales deben andar del orden del, y depende mucho también de la configuración, pero al menos el 50%. 50% del costo. Y eso en dólares por metro cuadrado. Y más o menos, por ejemplo, el caso Chucky, anda del orden de los $3.000 por metro cuadrado. Eso no se carga el CAPEX, sino que se carga al OPEX. Como OPEX. $3.000 por metro cuadrado. Eso. Estamos... Vemos así como bien rapidito nomás esto de algunas minas para que lo vean después ustedes, si tienen dudas. En general, se fijan aquí, está súper asociado al cinturón, al anillo de fuego, donde están las principales minas. Un poco, producción, millones de toneladas, de orden de magnitud, y Chile la lleva. TPD, los grandes, bueno, no Daniel Mina, que va a ser un proyecto. Esto está un poco desactualizado, pero es para tener un orden de magnitud. El Chucky, ¿cuánto dice? Sí. Chucky 120, está bien desactualizado. Chucky Underground va para los 140. Pero para tener un poco la idea y para saber un poco los nombres también de cuáles son otros proyectos, si de repente quieren saber de dónde sacar información. Esto está bueno. Son algunos parámetros asociados a minas existentes de acá de Chile, de Codelco particularmente, donde hay algunos parámetros interesantes que les sirven realmente para hacer comparación, por ejemplo, el área mínima, el lado que tiene el yacimiento, si tiene alguna inclinación, agua, topografía, fragmentación, el tipo de roca, y aquí este es un dato bien genérico, muy en general, el tipo de la roca, y como lo dan en el TIA, dentro de una misma mina pueden haber varios sectores de diferentes tipos de roca. Estructura, el sigma 1 partido por el UCS, que es un buen indicador también de si hay alto o bajo niveles de esfuerzo. El ritmo productivo y el de automatización y la velocidad de extracción promedio. Se fijan aquí 0,4, 0,5, 0,4, 0,4. El tercer panel parrilla andina era el secundario y por eso tiene tanta velocidad de extracción. Material mucho más fino, corría mucho más fácil. Por eso tiene una velocidad muchísimo más alta y producía solamente 20.000 toneladas por día. 20.000. La mina más grande, por ejemplo, Chucky es una mina de varias minas chicas. El Teniente también, pues son varias minas, pero solamente Esmeralda, y aquí depende de más o menos, pero 45.000 toneladas por día. La productividad, 45.000 toneladas por día. Entonces ahí uno dice, ya, 45.000 toneladas por día, ¿en qué área?
Si en promedio son 45.000 toneladas por día y la velocidad de extracción son 0,5 TPS por metro cuadrado, uno puede decir el tiro, entonces el área activa, el área que se está produciendo, debiesen ser de al menos el doble. O sea, 45 por 2 o 45 dividido 0,5 te dan los metros cuadrados, 90.000 metros cuadrados. Eso es más o menos lo que se necesitaría para producir con 90.000 metros cuadrados, una velocidad de 0,5, podrían producir 45.000 toneladas por día. Y aquí tienen mucha más área, porque bueno, van creciendo, porque esto es un panel, va creciendo. Y esto, Inca es Salvador, Palabora, y Palabora también otro proyecto. Esto es, no lo mencioné, pero creo que en la otra clase de algo les dije, esto es minería continua, un proyecto que lo que busca justamente es aumentar la velocidad de extracción, mucho más que el resto, se fijan, el otro era orden 0,5, 0,4, esto es 3 veces 1,5, lo cual permitiría mucha más productividad. Esto es una prueba, por eso tiene 5.000 toneladas por día. Pero lo interesante aquí es que tiene un mayor nivel de automatización y poder lograr velocidades mucho, mucho más grandes. El estándar se fija en 0,4, 0,2, 0,5. Bueno. Y estos son parámetros de proyectos. La tarea se basa un poco en esto que está acá. Ya, eso, ¿tiene alguna duda, consulta? Es un layout nomás. Interesantes. ¿Dudas? ¿Comentarios? Mira, aquí hay un ejemplo bien bueno que en este layout se significa tal, punto de tracción, la pala. La pala, un pique traspaso. El pique traspaso con un buzón alimenta un camión. El camión a una tolva y la tolva al tren. Grueso. En este otro caso, la pala al pique traspaso al buzón, el buzón al chancador. Entonces, de aquí sale fino. Entonces, de los trenes, hay trenes que llevan grueso y trenes que llevan fino. Y dentro de la misma mina, pues todo entretenido. Se pueden dar todas las configuraciones que quieran. Eso. 6:30. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Reclamos?